Esta é mais uma conversa aqui no nosso canal e hoje estamos recebendo o Celso Ramos e a promessa da nossa conversa é bater papo de uma forma mais alargada sobre tecnologia, porque o Celso é um cientista, é doutor, é um cara que tem muito para nos ajudar a entender o universo, principalmente da biotecnologia. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, Celso. Compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigado pelo convite, Borlen. E aqui, com bastante alegria de poder falar um pouquinho da experiência minha, sobre todo neste campo da tecnologia. Sou peruano de nascimento, mas eu fiz minha graduação e mestrado na União Soviética, quando ainda existia. Saí de lá quando tinha o Yeltsin de presidente. Trabalhei também no Instituto de Pesquisa em Moscou. Voltei para Perú, trabajé en la Universidad Mayor de San Marcos, que es la más antigua de América. Es un fato que eles gostam de falar muito, né? A primeira universidade fundada aqui no continente americano. E vine a São Paulo fazer doutorado no Instituto de Química da USP. Também falar a melhor universidade de Latinoamérica. Trabalhei no Instituto Butantan, também, que é um referente na parte de pesquisas, na parte de pesquisas en desenvolvimiento de vacinas. Sí. En la Fiocruz de Río de Janeiro, que también es otro referente en vacinas. Saí un tiempo a trabajar en la parte privada, en el desenvolvimiento de vacinas veterinarias, una empresa llamada Orofino Salud Animal. Y actualmente estoy trabajando en Sao Paulo con una empresa de consultoría. Tenemos proyectos con el Instituto Butantan, con la Fiocruz, con Embrapa, siempre ayudando en el desenvolvimiento de vacinas de nova geração. Tanto vacinas para seres humanos como para animais? Isso, para nos dois campos. Muito bom, muito interessante. Eu estava, assim que a gente começou a fazer o aquecimento, eu estava compartilhando a minha experiência no Peru, em Arequipa. Eu acho que está quase 3.000, né? 2.800. Quase 3.000 e poucos. Em cima 3.000, passa de 3.000. Sim, sim. Então, nós fomos jogar basquete, o time do Sírio. Eu era bem jovenzinho à época, acho que tinha 19 anos para vir. E o atleta símbolo do nosso time, né, só tinha fera, né? Pode ser que alguém se lembre dessa época, porque é século passado, já viu, né? Menon, Mosquito, Radivilas, Dodge, Vitor Michalka, que é um amigo, já esteve aqui no nosso canal. Mas o atleta símbolo do nosso time, Celso, era o Súcar, Antônio Súcar. O Súcar tinha 2,5 metros, era um monstro de forte, e era o nosso pivô, era o cara que podia desequilibrar o jogo, né? E não é que ele precisou de oxigênio, ele não conseguia. É claro, tem tudo a ver com o tamanho, com a proporção do físico dele, né? Então, ele precisava tomar oxigênio. A gente ficava também. Nós ficamos alguns dias para nos aclimatar, mas realmente Arequipa é bem alto. E não tivemos oportunidade de fazer mais turismo, mas foi uma experiência muito cativante. Tenho o Peru assim muito forte no coração pela coisa latino-americana que é e que nós somos, né? Que bom. Tem que voltar então lá para... tenho, né? Muito, mas continua bonita, assim, linda. É uma cidade colonial, né? Tem uma arquitetura linda.
Sim. E tem muita coisa para visitar, né? Machu Picchu eu não cheguei aí, então eu sei que a turma, os brasileiros têm fascinação pelo Peru. Isso é muito bacana. E aí Sí, sí. você acabou ficando aqui, você veio para fazer doutorado na USP e acabou criando raízes. Sim, sim. A história é a seguinte, quando vine a Brasil, minha esposa estava grávida e minha filha ficaram em Peru. Aí depois de unos meses falei, não, a gente vai ter que se juntar todo mundo e minha filha nasceu aqui, a maior. Ai, que bom. Ela nasceu no HU da USP, fez creche na USP, depois fez faculdade de física na USP, fez mestrado na USP. Ahora está en Estados Unidos, él es física nuclear, él está Ô, estudiando louco! computación Que cuántica louco! Ô, y esas louco, cosas. olha Está só. haciendo doctorado en Stony Brook University. No, no, Você falou em física quântica e mecânica quântica. Amanhã coincidiu que amanhã eu solto a biografia de Albert Einstein Ah, qué legal. na minha newsletter, Future Stock, né? Eu tenho toda sexta-feira, a gente está gravando numa quinta-feira, Sí, sí. finzinho de tarde, começo da noite. E toda sexta-feira eu solto a biografia de alguém, né? Na semana passada foi do Alan Turing, já passamos por Asimov, já passamos por Richard Feynman. Então, tem aí, está indo para a 15ª. Tem muita gente para retratar ainda. Mas é Ah, qué legal. interessante por dois aspectos. Um é esse, o outro é que eu acabei de ler o livro chamado Maniac. Eu vou ter que fazer uma transmissão só sobre isso. É a história do John Newman, aquele físico que saiu da Europa, búlgaro, né? Húngaro, né? Saiu da Europa, foi para os Estados Unidos e foi um dos cientistas articulando também a questão da mecânica quântica, né? Era o assunto da Europa no começo do século, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães están muy bien en esa área. Y tengo una historia así relacionada que es poco conocida, que es Max Planck, que era uno de los padres de la mecánica cuántica, estaba en Alemania nazista. No desenvolvimiento da bomba atómica para Hitler, solo que él propositalmente barraban o proyecto sin que Hitler se supiese. Entonces, pero lo que entendí, pero Max Planck, Alemania nunca iba a tener la bomba nuclear. Ele sabotava o progresso do programa nazista. Para que Hitler no tuviese esa arma. Y el filho dele, junto con un filho de otro pesquisador que estaba lá, un ruso, Timofey Resovsky, ayudaban a fugir, esconder judíos. Y ellos fueron fusilados, los dos, su filho de Max Planck y el filho de Timofey Resovsky. Es una historia bien interesante. Muito interessante mesmo. Me fala, Celso, conta para nós a tua área, a tua menina dos olhos na área de biotecnologia e como que, com o avanço aí não só da matemática, mas da computação, viabilizou o encurtamento ou o atalho nas conclusões, na consistência do seu trabalho. Sim, sim. Biotecnología es un campo bastante amplio. Cuando se fala de biotecnología tenemos desde agro hasta hacer yogurt y todo eso que envuelve algún microorganismo que usemos para un bien nuestro es biotecnología. Y biotecnología se refiere bien estrictamente a un campo que es decorrente de una tecnología que surgió en los años 70 que se llama
DNA recombinante, o sea, posibilidades de manipular organismos para que ellos consigan producir o realizar tareas interesantes para nuestra industria. Por ejemplo, la insulina, que antes era producida a partir de los páncreas, de los porcos, ahora es producida en forma recombinante, de una forma más segura y más con procedimientos más simples, ¿no? Entonces, una área que yo me dedico es precisamente biotecnología molecular, o sea, uso, producción de algunas proteínas en forma recombinante, o sea, usando microorganismos, levaduras o cultura de células para una aplicación. Una de esas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de insulina, es terapéutica. Las aplicaciones que nosotros más realizamos son relacionadas a vacinas. Entonces, los antígenos que se han usado en las vacinas son proteínas. Sí. Donde ahí hay proteínas, son proteínas. Entonces, por ejemplo, en la última pandemia del COVID fue un evento realmente que prácticamente quebró un paradigma, porque en pocos meses nosotros conseguimos dilucidar la estructura de las proteínas del virus. Fueron creadas, modificadas estas proteínas para que ficasen en un solo modelo, en un estado conformacional, que esta proteína hacía, digamos, un cambio conformacional con el cual se grudaba la célula y en otro ficaba, digamos, inerte. Entonces, los anticuerpos tenían que pegar esa proteína de la superficie del virus en esta conformación. Entonces, fueron feitas mutaciones para que el antígeno no hiciese esa conformación, se fijase. Entonces, eso fue realizado usando precisamente toda una maquinaria de computación que ya existía, inclusive antes de usar tecnologías de procesamiento de inteligencia artificial. Nosotros usamos unos otros procedimientos, algoritmos que usaban bastante computación. Incluso, no me lembro en qué año, hace 10 años, ganó premio Nobel de química precisamente los programas que son usados para calcular, teniendo en cuenta todos los parámetros de la mecánica cuántica. Você conseguía simular en el computador cómo se comportaba una proteína en un ambiente X. Entonces, eso ya era posible hacer. Mas eso era feito proteína a proteína y para eso precisamos la estructura de esa proteína. Y ahí que esa era la limitación. Entonces, para obtener la estructura de proteína, nosotros teníamos que hacer experimentos que podían demorar bastantes años. O, por ejemplo, cristalografía de proteínas. Se precisa purificar la proteína, cristalizar la proteína, colocar un feixe de rayos X para obtener la difracción. Si esta difracción fue boa, você pega esa difracción y hace todo análisis matemático para obtener la estructura de proteína. Entonces era un proceso relativamente que costaba tiempo y dinero. Y ahí ven, digamos, o AlphaFold 2 primero y el 3 ahora, que cambió completamente esta parte experimental. O AlphaFold 2 permite obtener la estructura de la proteína a partir de la secuencia. Sí. Secuencia es lo que tenemos más en este mundo, porque a partir de los años 90 tenemos proyectos genoma. Entonces, antiguamente era un genoma, 2 genomas. Aquí en Brasil hicimos un proyecto de genoma chileno, así no sé, no lembran. Fue el primer proyecto genoma brasileiro. Até el suceso después de Xanthomona citri. Agora tem genomas así para você puede hacer en una semana, o que antiguamente se hacían en meses y un año, que la tecnología de secuenciamiento evolucionó mucho, y junto con eso precisaba también una capacidad de computación enorme para procesar los datos, también evolucionó bastante. Entonces você tem una cantidad de información enorme, y hay que ver los programas que ayudan es para poder pegar de toda esa información de una inúmera cantidad de genes y proteínas, y les permiten separar cuáles serían los antígenos más interesantes, pongamos un caso de desenvolvimiento de vacinas, cuáles son los más promisores, y nosotros producimos esto en el laboratorio y testamos. Entonces, es una
se llama vacinología reversa. Antiguamente nosotros utilizamos dados propios in vitro de inmunización de animales para poder seleccionar los antígenos. Ahora, por computación, el computador prácticamente nos indica qué antígeno sería el más interesante para testar y qué forma tenemos que colocarlo, digamos, estructuralmente para tener más suceso. Eso ha avanzado bastante. Y en todo esto, el diseño de la proteína tiene que ver con estructura y función. Y ese era un gran delimitante. Entonces, con AlphaFold, eso prácticamente se quebró, digamos. ¿No? Ahora puedo pegar un microorganismo para el cual nunca fue estudiado, más consigo tener la secuencia por secuenciamiento de DNA o RNA, dependiendo de qué organismo sea. Y con AlphaFold consigo saber la estructura de las proteínas que este organismo codifica. Y con otros programas puedo identificar cuáles de estas proteínas o qué secuencias de estas proteínas son interesantes para colocar en un antígeno que va a servir como una vacina. Entonces, eso viene avanzando bastante. Ha surgido una nueva rama, digamos, de lo que es vacinología, que se llama vacinología estructural, o sea, que une el conocimiento de inmunología con estructura, que es ahora que se hace, digamos, ahora mucho más que antes. Antes era más o menos a cegas que a gente estaba. Ahora no, ahora ya conocemos la estructura, sabemos cómo, a dónde tienen que grudar un anticorpo, etc, etc. Tem ajudado muito, muito. Muito bom. Explica para a gente um pouco como foi a atuação na pandemia. Você atuou junto com o desenvolvimento da vacina ou na chegada das vacinas importadas? No caso da pandemia, eu estava no Instituto Butantan com um projeto terceirizado. Butantan fez 2 apostas junto com a Fiocruz também. Para nós, digamos, desenvolver de ser uma tecnologia ia ser complicado. Então, a primeira tentativa foi fazer transferência de tecnologia. Então, Butantan fez uma transferência de tecnologia tradicional, que é uma tecnologia que a gente já sabe que funciona, que foi esta tecnologia chinesa de vírus inactivado e processado. E a Fiocruz fez uma aposta por uma vacina viral vectorizada, que estava durante anos em desenvolvimento, mais ainda que nunca tinha sido testada em humanos, como se chama, nessa escala, né? Entonces fueron 2 apostas, una bien conservadora y otra más desarrollada. En cuanto a eso, iniciamos tanto Butantan como Fiocruz y otros institutos, proyectos propios no desenvolvimiento de vacinas. Só que para vacinas recombinantes es bastante complicado porque precisan primero diseñar un antígeno, después hacer un gene sintético para ese antígeno, transformar unas células que van a producir un antígeno, purificar y hacer todo control de calidad, porque para humanos tienen que estar en una pureza extrema. Entonces, ese proceso es bastante complicado, porque en cada etapa uno no siempre tenemos suceso. Y finalmente, con antígeno formulado o antígeno purificado, ainda precisa formular. Entonces, nos hicimos varios proyectos, algunos de los cuales incluso yo tenía propuesto uno que no dio cierto, porque o antígeno no geró anticorpos neutralizantes, entonces ficó por el camino. Y en varios de ellos, en varios proyectos que testamos, tuvimos problemas de escalonamiento, o sea, teníamos algún resultado, más no conseguimos producir en grande escala. Entonces, eso nos atrapalló a proyectos propios, digamos, de Brasil. Entonces, mismo así, tienen varios otros laboratorios que han avanzado un poquillo, ainda que en este momento, digamos, la vacina para COVID ya no sea más, ya no tenga más objeto, más, yo entiendo así, fue una gran lición porque obligó a los pesquisadores a pegar todo, toda mecánica, digamos, ¿no? de metodologia. La pesquisa, la metodología. Hubo un momento que se precisaba bastante y fueron testadas varias opciones. Las vacunas de RNA son las opciones más rápidas de un momento, digamos, porque usted precisa
se você tem um RNA para uma vacina ou para outro, a produção é exatamente a mesma. Então, você não tem que estar fazendo novas construções, transformando, sendo novos tipos de purificação, formulação, etc, etc. Então, já essa é uma tecnologia muito rápida, digamos, né, para responder a uma pandemia como foi a COVID. Sim. E essa é uma tecnologia que estamos tentando implementar, não só aqui em Brasil. Muito, muito bom, muito bom. Quando você fala do teste, dos ajustes, você tem a verificação em laboratório, né? Sim, sim. Essa parte é interessante. Por exemplo, a vacinologia estrutural, o mismo AlphaFold y todas esas herramientas que usamos, eles nos dan indicios. Mas no caso de inmunología, você tem que testar. Y ahí que podemos testar 2, 3, algunas de esas puede dar certo o no. Entonces, no siempre, digamos, los resultados que nos dan todas estas métodos de bioinformática consiguen dar buenos resultados. A gente tem que estar testando. Y en lo que se refiere a vacina, você tem tanto antígeno como formulación. Tem avançado últimamente bastante esse campo. É bem interessante. Tem, por exemplo, outra aplicação que falam bastante agora tanto da parte estrutural da inteligência artificial aplicada à descoberta de novas drogas, que você vai obter a estrutura de proteína, pode ser com esta inteligencia artificial, y la inteligencia artificial testa varias drogas que pueden inhibir esa proteína. Si esa proteína es una enzima específica de un virus, una bacteria, etcétera, etcétera, pues se puede descubrir así antivirales o antimicrobianos específicos. Eso también ya se hacía antes. Ahora la inteligencia artificial consigue hacer eso más rápido y probar una cantidad enorme, millones de moléculas. Mas você igual tem que pegar essa molécula e testar in vitro. Testar primeiro nas células, depois nos organismos. Y ya sabemos que a veces es muy bonito en el computador. Sí, cuando colocas en la célula, mata célula también, no solamente el bicho, ¿no? el virus, sino también la célula. O se transforma cuando uno ingiere, ¿no? por el organismo. En el hígado se puede transformar en otra molécula. Entonces, siempre tiene que, esa parte va a ir siendo prueba y teste hasta obtener una droga útil, ¿no? Por ejemplo, para antivirales, etcétera, etcétera. No es que, como ya oí hablar, no, la inteligencia artificial ya nos va a dar un remedio prontinho, no es así. Eso tiene que ser testado una y otra vez. Y para llegar a humanos es un camino muy comprido, porque tenemos que seguir reglas muy estrictas. Por ejemplo, aquí la Anvisa es una de las entidades más estrictas que existen en el planeta. No son bien así, porque se trata de un tema de salud y de seguridad de las personas. Entonces, todo cuidado es poco. Entonces, para eso son realizados, es bastante exigente, por tanto, tienen bastante investimento que hacer para testar cada uno de esos componentes, para que se llegue primero a un estudio de fase 1 en humanos y 3, etcétera, etcétera. Es un camino bastante tortuoso, digamos así. Tem que fazer o teste, né, quando é para lançar o produto no mercado, que envolve a pessoa humana, né? Sim, sim. Tem que fazer o teste por um período, tem as regras do teste, né? Grupo Isso. A e grupo B, grupo com controle, grupo com placebo. Tem todo um procedimento rigoroso para ver se realmente não tem efeito colateral e se aquilo que está se propondo para resolver, está resolvendo, né? Sim, sim. Mas antes de eso, por ejemplo, el producto ya tiene que ser producido en buenas prácticas de fabricación. Eso quiere decir que todo el proceso de producción es rastreable, para que si dar algún problema en ya se vuelta atrás y sabe dónde fue el problema. Son feitos los estudios en animales de laboratorio sobre los efectos tóxicos probables, efectos tóxicos, teratogénicos, etcétera, etcétera.
y solo después de tener una buena base de datos que Anvisa aprueba para pasar en humanos. Y en la primera fase pueden ser pocos individuos, unos 10 individuos, porque es de seguridad. Entonces, sí, en la primera inyección aparecer algún problema, ya es descartado una hora, ya no pasa más de ese punto. Que coisa, é muito rigoroso. É bem rigoroso. Me diz uma coisa, no ambiente da biotecnologia, você vê mudanças no trabalho, na demanda por gente? A inteligência artificial vai tirar o trabalho ou vai ajudar, vai sobrar, vai dar oportunidade para desenvolver coisas mais nobres ou mais profundas, vamos dizer? Como que você está vendo, como que a tua área reage em relação às notícias do futuro do trabalho? As aplicações de inteligência artificial na minha área são específicas. Por exemplo, AlphaFold só sabe fazer aquilo. Tem outros programas que estão procurando, digamos, essas novas drogas por docking, também são bem, digamos, não são generativas, são umas ferramentas a mais que a gente está usando que ajudam bastante. Sim. Sobretudo, tanto no diagnóstico, que está avançando bastante nesse campo. Por exemplo, ese tipo de inteligencia artificial consigue detectar o interpretar mejor hasta que un humano experto imágenes de rayos X o de otros tipos de examen de imagen, que son bien entrenados para ese campo, o para procesar datos sobre una persona, un grupo de personas, etcétera, etcétera, con relación a diagnósticos. Esa parte está avanzando bastante. Sí. Para que tengan en España, por ejemplo, algunos grupos que están hablando así, que consiguen saber ahora con previsión de 10 años si una persona va a tener algún problema de Alzheimer, con ayuda de un modelo de inteligencia artificial, que le ayuda a pegar de una inmensidad de datos. Él consigue separar aquellos que realmente sirven para ese propósito. Mas a previsão em relação ao que? Eu não entendi. Por ejemplo, en España les hicieron botaron varios sensores, digamos, en la cabeza de las personas para registrar diversas ondas cerebrales. Sí. También tenía una cantidad enorme de datos que ellos colectaron por vuelta de 8 años de varias personas. Sí. Y ellos no conseguían enxergar nada, solo veían ondas y ondas y ondas. Y procesaron esos datos por inteligencia artificial y la inteligencia artificial consiguió enxergar qué ondas son aquellas que pueden, que correlacionan, digamos, ¿no?, con esas personas que durante 8 años desenvolvieron o no la doença. Y eso están testando como un criterio de diagnóstico precoz de la doença. Es muy interesante. O sea, llevó tiempo, mas acumula bastantes datos. A veces nosotros no conseguimos enxergar bien, y la inteligencia artificial consigue, como trabaja con datos bien, él consigue separar, tirar un ruido, digamos, ¿no?, para hacer esas análisis. De hecho, muy legal esa parte más en biotecnología, en el medio campo, todo pasa, digamos, de aplicación, todo pasa por los testes laboratoriales. Sí. Una vez que se identifica una proteína, una droga, etcétera, etcétera, tienen que pasar por los testes laboratoriales para llegar a humanos. Y como falei así, no siempre 100%, que es lo que indica la inteligencia artificial en la práctica, no es 100%, digamos, que va a dar cierto, ¿no? Tengan que ser testados más. Ayuda bastante, ya pues, ayuda a reducir de un número grande, digamos, de posibilidades, se le permite reducir, y eso también ayuda a agilizar nuestro trabajo, una descubierta de una vacina o droga eficaz. Reduce bastante o tempo, digamos. Muito bom. É um trabalho de peso, de muita responsabilidade e, com certeza, você, ao final do dia, está sempre, apesar de não chegar ao final, mas está se realizando, porque está vendo o progresso, né? Sí, sí, es un proceso relativamente lento por diversos factores, digamos, ¿no? Tanto
de fomento, propio de infraestructura, etcétera, etcétera. Sí. Por ejemplo, para ninguna otra doença como que la pandemia adquirió tanta importancia de colocar una grande cantidad de dinero en esa para obtener una vacina en tan poco tiempo, ¿no? El resto de doenças fica con menos investimento y va avanzando bien devagarinho Sim, sim. para atingir o objetivo. No caso do Covid foi assim veloz porque a quantidade de investimento foi enorme, enorme. Enorme, né? Muito interessante, muito interessante. Me fala um pouco da sua carreira, aonde você chegou hoje, Celso, olhando para trás, era o que você imaginava? Foi uma linha reta? Foi uma escadinha subindo? Teve curvas? Né? Foi o trenzinho subindo a serra lá dos Andes peruanos? Como foi? Foi bastante acidentado assim. Eu, como falei, tinha ingressado a medicina na Universidade San Agustín de Arequipa, mas eu quis estudar fora de Perú. Y cuando consulté a algunos conocidos que tenían estudiado en Rusia, me recomendaron no estudiar ni medicina ni ingenierías, porque en Rusia esos son estudiados en institutos tecnológicos. Sí. Y cuando voltaban a Perú, tenían ese grande problema que no era reconocido como un título universitario, sino como si fuese tecnológico. Não dava para fazer a validação, né? Sim, era complicado. Se você quer, então você tem que escolher um curso de universidades. E as universidades russas, nessa época, só tinham ciências, sejam humanas ou sejam física, química, biologia, só ciência. Sim. Não tinham cursos de medicina nem de engenharia. E eu optei por biologia como um sistema mais próximo de medicina, mas também igual não sabia bem o que queria da vida. Y estando na Rusia, eu conheci as diversas áreas da biología, que son diversas. Você tem zoología, botánica, etcétera, etcétera. Y también tem áreas de laboratorio, que es bioquímica, biofísica, biología molecular, inmunología, Sim. biología, etcétera, etcétera. Y yo de cara me apasioné por bioquímica, que se basea bastante en un estudio de las proteínas. Y cuando ingresé estaba de moda biología molecular, que era todo relacionado a DNA recombinante. Entonces yo estaba entre esas dos opciones que yo quería de mi vida, o ser bioquímico o biólogo molecular. Mas acabé no haciendo ni una ni otra. Porque na Rusia, você ya escoge su especialidad después de su primer año. Entonces, eu não tinha dado bem os exames porque tinha problema de idioma no primeiro ano. E por minhas notas, eu não consegui entrar nem no grupo de biologia molecular e nem no grupo de bioquímica. Entrei em microbiologia, que teria puntaje menor. Mas eu acredito que foi hasta bom, porque os russos são pessoas bem quadradas, porque quien es bioquímico es muy especialista en bioquímica. Quien es de biología molecular también son especialistas a extremos. ¿Sí? A graduación en la Unión Soviética, esa época, cuando usted salía de la graduación prácticamente es un doctorado de aquí, equivale a un doctorado de tan especializados que son. Entonces, como microbiología era un curso más fraquinho, eu conseguia acompanhar os dois. Eu acompanhava bioquímica e biologia molecular e minha tese foi realizada em campo de genética molecular. Então, eu saí da universidade, entrei a um instituto que se chama Instituto de Genética y Selección de Microorganismos Industriales, que tenía todas las cepas con cuales son producidas toda industria biotecnológica de la Unión Soviética, estaba centrada en ese instituto. Entonces, hice mi trabajo lá y conseguí defender en microbiología un trabajo de genética. Entonces, en esa época yo era más biólogo molecular que bioquímico. Después, pasé un tiempo en Perú, hice unas clonajes de proteínas de veneno de serpientes, que
apenas porque en ese momento era un proyecto que conseguí este apoyo. Y cuando vine a Brasil, procuré pessoas no Instituto Butantan, que estaban, dos orientadores que estaban cadastrados no Instituto de Química da USP. Uno era el director entonces del Instituto Butantan, Isaías Raff, que ya falleció, que es un grande personaje aquí en la ciencia de Brasil. No encontré él y fui a procurar al segundo orientador cadastrado, que era el doctor Paulo Lijó. Era un poquinho más bello do que yo, era bien joven, así, en la época. Yo fui el primer orientado de doctorado. Y él me falou que, bueno, él no estaba mexendo más con veneno de serpiente, mas quería mexer con vacinas. Y justo tenía un proyecto para vacinas que estaban en parcería con a Fiocruz. Entonces, para eso precisaba producir la proteína, etcétera, etcétera. Y nos hicimos ese trabajo. Mi doctorado fue en producir esa proteína, caracterizada estructuralmente, realizamos mutaciones en esa proteína para que ella fique más estable, que es un grande problema dos productos, que los productos tienen que estar estables durante un tiempo de almacenamiento, ¿no? Cuando eso son inestables es un problema grandísimo, sobre todo cuando es una proteína de interés, botar en forma soluble es un grande problema. Entonces nosotros hicimos un trabajo de biología estructural para hacer modificaciones en la proteína de forma que ela fique soluble, sin que precipite. Y es esa proteína que fue producida después mediante a Fiocruz y está siendo testada ahora en fase 2 de estudios clínicos en África. Entonces, bueno, si yo tengo algún orgullo, puedo decir, bueno, tengo una molécula que yo ayudé a criar, que tengo patente también de ella, que fue aplicada en humanos, digamos, ¿no? Hecho que son dos pocos pesquisadores que tienen ese orgullo. Bom. Que bacana, que bacana. E já está sendo usada, já está... Está pasando los testes clínicos. Aquí en Brasil pasamos testes clínicos de fase 1 y los dos están siendo realizados en lugares endémicos, ¿no? En África. Están lentamente. Atuando em que questão? É uma doença, uma epidemia? O que seria isso? Essa é uma doença que, digamos, a dona do projeto, a que dedicou muito tempo da sua vida para o desenvolvimento dessa proteína, a doutora Miriam Tendler, da Fiocruz, de Rio de Janeiro. Então, ela que descobriu essa molécula e ela que foi para adelante, diferentemente de muitos colegas meus que têm bons projetos, mas eles não siguen atrás. Ela conseguiu, por vontade así enorme mismo, avanzar con proyectos. Entonces, ella estudiaba esquistosomosis masónica. Es una doença parasitaria que dan en personas que están en contacto con agua dulce, con unos caramullos que secretan estas cercarias y dan lo que las crianças se llama barriga de agua. Fica el fígado bien hinchado y eso no es tan mortal, solo que afecta muito ao crescimento e a vida das pessoas. Então, impide bastante o desenvolvimento, tem bastantes implicações, digamos, na fisiologia, etc, etc. Tem um impacto negativo forte quando se mide comparado com malaria, praticamente. É o segundo lugar depois da malaria. Aqui temos um pouco, ¿no? Sobre todo em Minas, y o forte está en África. Esa doença es transmitida sobre todo en lugares donde no tienen condiciones higiénicas de agua y esgoto establecidos. Entonces es un lugar bien, es una doença que afecta bastante, ¿no? A las clases pobres de las zonas subtropicales. Que coisa, que coisa. É uma realização sua, né, dentro da sua carreira, dando volta, andando e tudo mais, chega no topo dessa montanha, né? Que é... Sim, a gente está longe ainda, mas se algum dia sair um produto, eu vou ficar tranquilo, digamos.
Mas ha hecho que eu fiz bastante assim dentro do, digamos, apoiando, né? Não sozinho, porque todos damos um granito de arena em este Claro, complexo mundo da biotecnologia. Eu claro. participei em outra, quando trabalhava em Farmanguinhos, de um projeto que era a transferência de tecnologia da insulina de um instituto ucraniano. Como eu sei russo, então estava Sei. me dando bem. Então, essa transferência de tecnologia conseguiu diminuir o valor da insulina aqui em Brasil praticamente pela metade. Nossa, E que isso foi beleza. um ahorro enorme para o SUS, porque o SUS comprava de duas empresas basicamente que são Novo Nordisk e outra mais, Lilly. E como elas eram monopólio, colocavam o preço no mercado que elas quiserem. Né? Então, quando nós É, entramos com o projeto, eles diminuíram. Y solo a presencia de ese proyecto ya hubo un ahorro de dinero en la compra de insulina alucinante, bastante forte. E nós, eu deixei o projeto, mas continua lá no Instituto em Farmanguinhos. E acho que essa é aham, uma forma, digamos, uma forma das empresas públicas de tentar segurar ou diminuir o valor de algunos medicamentos. Lo mismo aconteció con la vacuna para hepatitis B, que fue desenvolvida cuando yo estaba en Butantan. Un grupo de sei. rusos también ayudó a hacer eso. También el costo disminuyó bastante. En Butantan por años se fornecía a usos de la vacina para hepatitis. Entonces fue Sim, sim. Muito un bom. impacto social bastante grande ese tipo de proyectos. É, assim, a gente acompanha muita discussão nas nossas comunidades, né? Ujú. E a gente vê as pessoas, o brasileiro de uma forma geral, mas eu acho que isso tem se espalhado pelo mundo, uma certa, um certo desânimo, Ujú. uma certa descrença no futuro, que as coisas vão se perdendo, né? Sí, sí. E o pessoal fala, o país não tem jeito, a humanidade não tem jeito, é melhor já fechar, jogar a chave fora. E a gente esquece de olhar para essas boas notícias que o progresso, que o Sí, sí. desenvolvimento traz. E os dois exemplos que você trouxe, Celso, é Ujú. fantástico, né? Quer dizer, primeiro desenvolve a solução, né, para algo que é endêmico em razão de estar distante do centro urbano, de não ter o mesmo desenvolvimento Ujú. que uma cidade tem. Vive no campo, acaba se contaminando. E o outro lado é uma alternativa com a insulina ao valor metade do custo. Então, isso é fantástico. Sí. É o progresso, né? Sí, él también era medio, una época, como se dice, ah, no tenía mucha esperanza porque falaba que había tecnología en nuestro país, tanto en Perú como Brasil, estaba rezagado con relación a las grandes potencias, inclusive a vecinos, ¿no? Que no É, estábamos desenvolviendo. Porém, a tecnología en realidad se desenvuelve muy rápido. Entonces, esos países tipo Estados Unidos o mismo otros países ya establecieron una tecnología y una vez establecida es muy difícil trocar, que una vez que ya fue aprobado una vacina, por ejemplo, você ya no puede hacer más nada ali, hacer desde cero ya cuesta muy caro. Só que, pongamos, los últimos 10 años surgieron tecnologías y materiales que ayudaron enormemente. Por ejemplo, antiguamente usamos unas columnas cronotográficas que ahora tienen capacidad para absorber 10 o 20, 50, 100 veces más que antes. Entonces se reduce el volumen y reduce el costo también. Entonces nuestros vecinos continúan con producto antiguo y nosotros podemos usar esas nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos materiales para hacer más rápido nuestro progreso.
o mismo también está aconteciendo con inteligencia artificial, ¿no? Nosotros no desenvolvimos más, estamos aprovechando también para aplicar en campos específicos. Entonces, eso particularmente a mí, sobre todo con las personas más nuevas, ¿no? Yo me considero un poco bello, más yo veo que cambió bastante a mentalidade da própria universidade. Eu posso contar aqui uma anécdota que é muito interessante. Quando eu defendi o meu doutorado no Instituto de Química da USP, a Fiocruz viu que os meus resultados podían ser materia de patente, que teníamos obtenido una nueva molécula que tenía capacidades, digamos, características mejores para el antígeno. Solo que para você patentear algo, você no puede expor ese conocimiento al público hasta tener una patente. Entonces, para poder defender mi tesis, yo precisaba que todos da banca assinassem un termo de compromiso de sigilo y hacer y también quien participar en la patente, ¿no? do auditorio. Y fue una correría terrible entre yo y mi orientador, el doctor Pablo Lijó, para poder hacer ese, porque nunca antes tenía acontecido nada parecido. Na USP. Qué cosa. Nunca antes. Entonces, medio que os sorprendimos, entonces ficaron aceitando, fue aceitado, finalmente conseguí defender mi tesis y después de un año tener la patente. Mas na reunião de professores seguintes, eles proibiram determinantemente que se fizesse algo no futuro. Só depois de muito tempo mudaram. Para então, por exemplo, a Fiocruz já tinha uma oficina de patente bem estabelecida, com pessoas muito experientes. E a USP não tinha. A USP não tinha uma oficina semelhante. Isso foi no ano 2002. Então, de aqui para agora... Pioneiro, hein, Celso? Pioneiro esse trabalho. En ese campo, sí. Muito Entonces, bom. era una, ahora ya mudó bastante. La FAPESP ya sabe que tiene esa oportunidad de tener una, de poder de proteger la propiedad intelectual. Porque antes éramos obligados a presentar en Congreso, obligados a publicar, y todo que se publica ya no es más noso. Entonces, ya no podemos... Eu falo assim para quando doy palestras, si você descubrir a cura de cáncer y publicar, esa cura no va a llegar no mercado, porque você precisa invertir $1 billón, ninguém vai invertir $1 billón para que outra pessoa consiga fazer genérico sin problema. Então, você precisa, quien invierte $1 billón precisa proteger por lo menos 10 años, 20 años a exclusividade dessa produção. E se não tem patente, não produz nada, não? Ninguém vai investir, digamos, en eso. Y poco a poco ahora está mudando. Ahora ya da para proteger. Las personas ya no están obligadas a publicar, como siempre fue a imposición de la FAPESP, por ejemplo, de las agencias de fomento de pesquisa. Y tienen bastante empresas nuevas que llaman startups, de gente bien joven, que están bien ansiosas, están en un campo de biotecnología. Tengo algunas que ya crecieron, otras que pequeñas desaparecieron, etcétera, etcétera, mas está en un movimiento bien interesante. Y a FAPESP y otras agencias reguladoras deben acompañar eso. Y voy a aprovechar aquí tu espacio para hacer una crítica bien sobre ese aspecto. Entonces, biotecnología es una tecnología muy especial. Es diferente de informática y de otras tecnologías que a gente conoce, porque precisa una cantidad mayor de dinero, precisa laboratorio, es un riesgo mayor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se llaman a proyectos para pequeñas empresas, la FAPESP, por ejemplo, PIPE, misturan todo el mundo junto. Entonces está ahí quien hace programa para celular, quien hace inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Todos están colocados junto con área de biotecnología. Y todos son cobrados con la misma regla, los mismos tiempos, y son cosas completamente diferentes. Para biotecnología de un tipo que a gente faz, que es bien específica, es biotecnología con aplicación de DNA recombinante, tiene que ser separado, tiene que dar otras facilidades también que no existen en un momento.
Cuando yo quise hacer mi empresa, procuré algunas polos de biotecnología en esos lugares de incubadoras de empresas. Y todas ellas me daban un escritorio, un teléfono y lo máximo y pronto, ahí acabó. Entonces, si yo quería hacer experimento, preciso laboratorio. Y laboratorio, o sea, você hace un acuerdo con la universidad, eso que la universidad hace un contrato con el cual você cede 50% para la universidad. Entonces, yo no quiero eso, porque la idea es mía, no preciso dar 50% apenas por usar un equipamiento. Sí. En cambio, en otros países, el Estado da una infraestructura para que las empresas consigan usar laboratorios comunes para todos. Entonces, no apenas da un lugar, un teléfono y un ambiente de escritorio, más también da acceso a equipos comunes que varios institutos, varias pequeñas empresas pueden usar sin tener que formar un laboratorio de cero, que es muy caro. Sí. Y ahí ven, a FAPESP está exigiendo a cada empresa para hacer un laboratorio. Ese es en un equipo, apenas con un equipo ya acabó todo el financiamiento de FAPESP. Entonces no tiene cabimento. En cambio, para quien mexe con informática, un computador ya es suficiente para él, ¿no? Para él hacer una empresa. Es muy diferente de biotecnología. Cantidad enorme de equipamientos, reagentes, etcétera, etcétera. Entonces, es siempre peor. Yo fui ya 2, 3 veces para conversar en las reuniones de la FAPESP, mas eles falam, bom, esse está indo, está bem perfeitamente agora e não vamos a mexer. Então, acho que tampoco no es por así. Você precisa dar separar, digamos, ¿no? Con las tecnologías, ¿no? Las tecnologías no todas son iguales, precisan sí. Tempos, investimentos diferentes. Tem demandas e processos que são bem diferentes, é banana e laranja, não dá para colocar sim. Na mesma linha, né? Mas é o que se faz, né? Misturam tudo, né? Misturam tudo. Sim, sim. Muito bom. Já está melhorando, acho que está melhorando. Oi? Já está melhorando, antes era muito mais... Já melhorou, né? Sim, sim. Então, me diz, qual o grande desafio que você vê para a ciência, para a biotecnologia? Quer dizer, qual é, olhando para o futuro, você vê uma grande coisa que vai chamar a nossa atenção ou que vai demandar, talvez até uma política pública mais cuidadosa? Sim, no campo, digamos, das vacinas, concretamente, das epidemias, eu acho que es algo que a gente tem que pensar bastante. O COVID nos tem deixado vários ensinamentos de cómo, digamos, reagir ante eso. Acho que precisa ter un plano nacional, no apenas nos institutos de pesquisa, como una política en general, para ver cómo se responde a eso. Si precisa sí. Todo el mundo ficar en casa o ver otras formas de ¿cómo se llama? De contención de danos. De isolamento. Sí, sí. Porque esa no va a ser la primera, va a ter varios otros episodios, unos más fuertes do que otros. De eso a gente no tiene la menor duda. Entonces, yo creo que es un desafío, digamos, en el cual ya se está pensando, cómo tener respuestas rápidas, qué plataformas de vacinas tenemos para poder dar esas respuestas y cómo hacer, digamos, un conjunto en los cuales tengamos unas políticas de salud bien definidas que no exageren, digamos, como en el caso del COVID, a gente entró, fiz una cosa, por ejemplo, falaban, solamente você vai no hospital no último caso cuando você está morrendo, después no, você tem que ir no inicio, entonces fue toda una confusión. Yo creo que ahora precisa ser revisto revisar todos los datos que se tienen, qué funcionó o no funcionó, para ver qué mejora. Y con relación a aplicación de inteligencia artificial, tienen bastante, tanto no... va a ser una cosa muy interesante no diagnóstico, y una parte que está intentándose avanzar bastante en el extranjero, que es medicina personalizada. Entonces, cada persona reage de forma diferente. Por ejemplo, aquí quiero hacer un ejemplo de la vacina. Cuando se dice que vacina va a proteger usted,
eso no es 100% verdad, porque la vacina protege a la población. Entonces, Sí. toda vacina tiene una cobertura y tiene un porcentaje de personas que no reaccionan por razones genéticas a vacina, más para que funcione la vacina, o sea, tiene que vacinar a todo el mundo, mismo aquellos, digamos, 10%, 20%, dependiendo de la vacina, que no van a ser protegidos. Sí. Entonces, la vacina funciona así digamos, en sobrepopulaciones. Entonces, ahora están intentando hacer lo más posible alguna cosa personalizada. Bueno, pues estas mismas vacinas personalizadas como están haciendo para el cáncer. Medicina personalizada, o sea, pegan un tumor, por ejemplo, pegan un tumor de você, hacen un análisis genómico de los tumores, consiguen identificar, que llaman neoantígenos, antígenos que solamente son específicos de ese tejido tumoral, inmunizan a la persona con una formulación para ese tumor de esa persona y consiguen reducir, digamos, el tamaño del tumor o los efectos de la doença. Ha hecho que ese campo está bien interesante, tanto un desafío tanto para regulación, por ejemplo, para Anvisa, tienen que ver ese tipo de cómo va a ser realizado esto. Todo que son las terapias celulares como CAR-T-cell, que el Instituto Butantan, junto con el Hemocentro de Ribeirão Preto, está instituyendo con bastante suceso, que es pegar unas células tuyas de inmunidad, reprograman genéticamente y vuelvan a introducir. Y eso te han dado resultados realmente asombrosos en la cura de cáncer. Es increíble. Y eso está siendo acompañado, están desenvolviendo unas nuevas regulaciones. A mí se está viendo tras eso porque es una otra aproximación, digamos, ya no a nivel populacional enorme, sino a nivel individual. Eso acho que es bien interesante. Muito bom, muito bom. Você acredita, Celso, que nos próximos 10, 15 anos nós vamos ter uma grande descoberta, um grande alívio, assim, de algo importante que pode aliviar a humanidade de um mal, seja algo específico? Como que é a sua... Você tem uma visão otimista em relação a esse progresso? Como que é? Sim, na época eu fui menos, como se chama, mais cético. Por exemplo, quando começou o projeto Genoma Humano, falavam, agora vamos a curar as doenças. Falei, não, você como vai curar doenças só conhecendo um genoma. Você precisa de outras tecnologias, né, para fazer modificações. E na época não tinha, agora tem. Então, cosas que, por exemplo, no meu ponto de vista, eran difíciles porque no había una tecnología para hacer manipulación genética específica en un punto en humanos. Ahora a gente nunca sabe, digamos, es muy, sobre todo ahora con esta onda de informática, bioinformática, que permite procesar un montón de datos juntos. No es como antiguamente, en mi época, a gente pegaba una y otra proteína para estudiar. Ahora você faz tudo junto, así, casa como si fuese una red y en lugar de estar pescando con una cana. Tenga chances, posibilidades de você encontrar, digamos, alguna cura para alguna doença nova, aquellas, por ejemplo, que son relacionadas al sistema nervioso central, o paraplegia, esas cosas parece que son, luego pueden ser, tener alguna cura para eso. Entonces, yo fico así, bueno, yo sé que van a acontecer algunas descubiertas que yo no tenía la menor idea, y las herramientas que a gente tiene ahora están solo acelerando ese paso, Probablemente va a tener algo que no faço ni idea que sea, más como fue aquello, ¿no? Yo era muy cético con ese negocio de genómica. Ahora genómica viró apenas una ferramenta más, ¿no? do laboratório. Muito bom, muito bom. Celso, nem parece que ficamos uma hora batendo papo, hein? Olá. Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos digerir aí essas novidades. É uma área que é pouco divulgada, pouco conversada. A gente esqueceu da pandemia, esquecemos
o que a gente passou no Covid, não pressionamos o governo, deixamos, encostamos todos os cadernos e livros de estudo da pandemia e do Covid como população. Colocamos na gaveta e não queremos nem saber, achando que a gente pode ir para a farra quando há muito a ser feito, porque é um risco contínuo. Qualquer epidemia pode despontar na África, na Ásia, na China, na América, aonde for, e chega no mundo globalizado, não tem como. Então, nós precisamos realmente fazer a lição de casa. Sim, sim. O bom é que o Brasil tem un campo de pesquisa bastante grande, una infraestructura de tanto recursos humanos como técnicos enorme, digamos, ¿no? para hacer frente a varias cosas. Así que no estamos tan a frente como otros países, más con el tiempo vamos a afianzar, digamos, sobre todo con las personas nuevas que están entrando con más experiencia, que ven de otros países o mismo aquí. Yo creo que vamos a ter boas notícias para o Brasil. E como população, a gente precisa estar desperto para pressionar o político em geral, não é só aqui no Brasil. Ele tem que ser empurrado, ele tem que ser cutucado, ele tem que ser provocado. Ele, infelizmente, ele pensa muito no seu próprio umbigo e esquece realmente da grande missão, que é preparar a sociedade para o futuro. E isso, infelizmente, eles têm cuidado mais do passado e do presente, esquecido do futuro, né? También acho que también aparte de universidades tiene que ser un poquito de media culpa. Por ejemplo, ahora el Instituto Butantan tiene algunos programas de difusión de que son vacinas, se les hacen ferias, es muy bom, digamos, ¿no? Tem museos. Yo acho que las universidades deberían tener más flujo para la sociedad de las cosas que están haciendo, las potencialidades que tienen, porque da impresión, como falan en aquellas cosas, la universidad están haciendo festa, no sé qué. No es bien así, y ese es también un problema de comunicación de parte de los pesquisadores. Eles também sentam muito tempo no laboratório e não têm tempo de estar explicando para a sociedade ou por ter algumas vías, digamos, de comunicação, de atraer, como faz o Instituto Butantan, uma feira de sábado, domingo, no qual coloca seus equipamentos fora e explica às pessoas de que como se faz uma vacina, por exemplo. Sim. Aí as pessoas vêm, perguntam, acho que é muito interessante essa labor que faz o Instituto Butantan. Deveria ser reproduzida por outros institutos. É isso mesmo. Tem que também tocar trombeta. Como a gente brinca, né? Tem que cacarejar, porque quando a galinha cacareja, a turma vai e pega o ovo, né? E se não cacarejar, não faz propaganda. Celso, muito obrigado por seu tempo, obrigado pela sua história, a forma assim super espontânea, aberta, com que você trouxe a tua história de vida, e bacana saber que você é um sujeito global, né? Já percorreu bem o mundo, e agora as novas gerações, sua filha, que é um exemplo, os filhos, também estão conquistando o mundo. Parabéns para a família do Celso Ramos. Só com relação a essa parte de inteligência artificial, tenho uma outra filha que é todo o contrário, ela faz arte, mas arte em collage, todo manual, não usa nenhum programa. E ele está, é um artista que não usa nenhum tipo de programas. Então, todo é a diversidade da geração. Sim. Celso, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. E eu vou deixar, você tem algum lugar que você publica? Eu sei que tem uma tese sua. Eu vou deixar alguns links complementares para que as pessoas te conheçam mais. Pode ser assim? Ok, obrigado. Sim. Combinado, Celso.
Deixa eu encerrar a gravação aqui, fica na liga. Muito obrigado, gente, pelo seu tempo aí. Agradeço o Celso pelo tempo dele também.